Más que nunca, más que nunca, más que nunca. Él es el doctor Daniel Sapsay. Hola, querido doctor, ¿cómo le va? Buen Muy bien, día. ¿qué dice Horacio? ¿Cómo amaneció? Bien, 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 es un domingo agradable de otoño, acá en Buenos Aires, no sé cómo está en Ahí Mar del va. Plata. Sí, está bien. Yo lo estoy. Esto es un triángulo interesante porque estamos en todos lados, ¿eh? Estoy en Buenos Aires, pero también estamos con Mar del Plata, Pinamar, Tandil. Saludo para la familia, ¿no es cierto? Bueno, sí, ahí les mando saludos a mi familia de Mar del Plata. Claro. A ver, estimado Sapsay, necesito escuchar su opinión. Todos queremos escuchar su opinión a propósito de lo que pasó con la Corte, los fallos de estos tres jueces, Hayton, Rosati y Rosenkrantz, la movida de la calle, la decisión del Congreso y la acordada que se viene. A ver, lo escucho atentamente y respetuosamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mire, respecto del fallo, yo me he pronunciado prácticamente desde un primer momento. Yo creo que no ha sido, realmente, a mi modo de ver, ajustado a derecho en su totalidad. Respeto a quienes lo amasaron porque es gente seria, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay ciertos errores que son los fundamentales. Me parece que ahí se tratan a los delitos comunes del mismo modo que los delitos de lesa humanidad. Y se olvida que los delitos de lesa humanidad tienen un régimen particular que está absolutamente amasado en tratados internacionales que para nosotros tienen jerarquía constitucional. Es decir, son imprescriptibles, no pueden ser amnistiados, ni pueden ser indultados. Entonces, ¿qué pasa? Si usted observa el efecto de la aplicación de la ley del 2 por 1, se encuentra con que aunque sea un pedazo de la pena, queda conmutada. Si no se puede conmutar o amnistiar o indultar la totalidad, ¿cómo se va a poder hacerlo respecto de una parte? Es decir, lo principal no puede ser diferente a lo accesorio. Entonces, ahí creo que ha habido un error. Me parece que también ha habido un error en el modo como se aplicó la ley más benigna respecto de una ley derogada desde el 2001 y en relación a la cual quien es la persona que es objeto de la aplicación de la pena no tuvo nada que ver con esa ley porque ni cuando cometió el delito, ni cuando cumplió el proceso, ni cuando finalmente es objeto del beneficio, regía la ley del 2 por 1. Entonces, me parece que es un poco artificial haberlo hecho. Y después hay algo que es más de carácter general y que tiene que ver con el rol político que cumplen los jueces, en sentido lato, en sentido amplio, y en particular los miembros de la Corte. Esto es analizar, prever cuáles van a ser los efectos de sus sentencias sobre todo lo que tiene que ver con la paz social e interpretar cuáles son los valores que la sociedad en este momento no está dispuesta a renunciar. Bueno, Sí. exactamente, digo, hablando de la sociedad, gran parte de la sociedad no solamente salió a la calle, sino se manifestó, bueno, la presencia en la calle fue importante, ¿no es cierto? No solamente en Buenos Aires, sino en diferentes ciudades. Ese tipo de movimientos humanos no le deben ser indiferentes a aquellos que manejan leyes, pero además debieran manejar política, ¿no es cierto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, como me habrá escuchado. Lo que pasa es que los agarró, a mi modo de ver, desprevenidos, porque no se imaginaron que esto iba a pasar. Y lo aplicaron respecto de una persona que está en muy mal estado de salud y que ya está en libertad condicional, libertad domiciliaria, perdón. Con lo cual no se sabe muy bien para qué. Es decir, me parece en definitiva que ha sido desatinado y en que lo que hace a la aplicación de derecho hay un desajuste. Es una aplicación clásica que va a la ley penal más benigna, que va al 2 por 1, que lo aplica, pero que no tiene en cuenta esas otras cuestiones para mí fundamentales, sobre todo el tema de una mala igualación de los delitos comunes con los delitos de lesa Claro, humanidad. igualación. Yo digo, desde otros sectores de la sociedad, desde la iglesia, incluso desde algunos referentes políticos, el caso de Lilita, por ejemplo, se habla de reconciliación y
desde lo más, voy a la contracara, desde los sectores de derechos humanos, dicen, hay perdones que no hemos escuchado, arrepentimiento que no hemos escuchado, es muy difícil reconciliar a quienes han hecho historias monstruosas, han construido historias monstruosas, qué sé yo, el caso de Checolás y otros, ¿no? Sí, evidentemente son hechos gravísimos de los que se ha tomado conocimiento, la sociedad ha tomado conocimiento con mucho detalle. Y después hay otra cosa, es un fallo débil. ¿Por qué digo un fallo débil? Porque cuando la Corte se pronuncia respecto de una cuestión muy importante y de la que va a cambiar la jurisprudencia, lo hace por unanimidad o al menos cerca de la unanimidad. Y acá fue una mayoría muy, muy corta, 3-2. Entonces, Y además eso también dos señalaba la jueces necesidad de que esperar hasta que se tuviera esa ingresaron a mayoría. la Corte a través de un decreto de necesidad y urgencia, ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, es difícil. Hoy sale toda la historia de Rosencrantz, que habría preparado, lo leí hoy en página 12, que habría preparado, tendría esta historia antes incluso de ingresar a la Corte. Vamos a ver qué pasa en la acordada, parece que van a rectificarlo, van a dar marcha atrás, no sé cómo se hacen las acordadas estas Ahora, yo cosas. no sé por qué por vía de acordada, porque la acordada tiene que ver con cuestiones o de tipo administrativo o relacionadas con hechos políticos. Pero piense que las primeras aparecen frente a un golpe de Estado en 1930. La acordada era precisamente Ah, para recuerda, darle legitimidad al golpe de Estado. enséñenme, ¿no? Las acordadas también tienen que ver, por ejemplo, con algo meramente procesal, como es la admisión de los amicus curiae, la admisión de las audiencias públicas dentro de los procesos que se llevan a cabo en la Corte Suprema, caso Riachuelo, para darle uno, pero no veo que pueda ser para rectificar un fallo. Acá hay algo que está equivocado en la información. Claro, pues yo lo leí y como soy un lego sobre eso, digo, bueno, voy a preguntar a quienes saben. Es Mm. decir, que una acordada podría dar vuelta a esta historia, no. No, una nueva sentencia sí. ¿Y ellos pueden dar vuelta atrás? ¿Va a dar marcha atrás? Yo no recuerdo antecedentes de tan rápido dar vuelta atrás, pero poder pueden. Es como Pasa una ley que se deroga por en una ley posterior. oc- yo digo, octubre está más cerca de lo que algunos creen, ¿no? Digo, Sí, octubre me por refiero a las supuesto. elecciones. Yo creo que se van a valer eventualmente de la nueva ley interpretativa, van a sacar un nuevo caso similar que tengan encajonado y lo van a interpretar a la luz de la ley interpretativa, con lo cual van a tener un pretexto para decir, ahora con esta ley sí podemos decir que no se Claro. aplica el 2 por 1. Ah, es así que Es una tendríamos que estar atentos. interpretación, Habitualmente se reúnen los martes y los jueves, ¿no? sí, Sí. pero es una interpretación que yo le doy. Tiene mucho tiempo para hacerlo. ¿Qué cosa es estar ajustado a derecho? ¿Qué significará estar ajustado a derecho? Cuando usted enseña, ¿qué significa estar ajustado a derecho? Bueno, yo creo que estar ajustado a derechos es una de las cosas más difíciles. Tiene que ver primero con la ley, es decir, de qué manera aplico la ley. Y cuando hablo de la ley, no es una sola ley, es todo el marco jurídico que compone las normas que se deben aplicar a un caso. Y junto con eso, lo que yo le decía antes, la prudencia y la inteligencia de lograr un fallo que efectivamente recaiga sobre la sociedad, dándole paz y armonía y no generando un estrépito como el que tuvimos. Me parece que ese conjunto de elementos lleva a que un fallo esté ajustado a derecho. Los pactos internacionales, el de San José de Costa Rica y otros, ¿no sirven para contrarrestar este tipo de decisiones? Yo diría que no tanto el pacto de San José de Costa Rica, porque no habla de delitos de lesa humanidad. Sí, ciertos pactos... Ah, no habla de delitos de lesa humanidad, mire usted. De lesa humanidad no, porque no tiene aspectos penales, Ah. salvo el tema de las garantías en el artículo 8. Pero sí... Digo, en la historia de la humanidad, cuando se cometieron crímenes brutales contra el hombre, digo, desde Nuremberg hasta historias de enfrentamiento en África, ¿qué quedó como precedente de eso? Bueno, en Nuremberg quedó como precedente que por primera vez se juzgó a varios de los máximos responsables de esos crímenes de lesa humanidad que venían de crearse como categoría. O sea que fue sumamente importante. Además lo aplicó con alcance retroactivo, porque esa normativa no estaba vigente cuando se cometieron los hechos.
Claro, claro. Ellos Es, armaron ahí, bueno, ahí a eso es partir lo de que, si eso me queda el permite un precedente. segundito, Claro. por eso es lo Y que se digo, va a afirmar, que siempre cuando hay que juzgar delitos de lesa humanidad, por la gravedad que tienen, hay que adaptar de alguna manera el derecho para que puedan ser penados. No sé si se modificar entiende. el derecho para que puedan ser penados. Puedan Sí, ser lo penados, entiendo. que es lo que Y pasó en entonces Nuremberg. digo, Bueno, estoy con este pensando ya fallo, más dividiendo con mi allá mente, digo, de entre el la 84 y pulcritud, sí, 85, el juicio de las juntas, ¿incluyó ese precedente o marcó un precedente? sí, marcó un precedente, uno de los más importantes en el mundo, que nunca se había hecho que dentro de un país, los mismos jueces de ese país lograran juzgar a otros nacionales que habían cometido delitos atroces. En el caso de Y Nuremberg fueron las tropas victoriosas. claro, digo, y con semejante precedente, ¿cómo se va contra eso? Esto es lo que a mí Es no lo que entro, yo le más allá que trataba soy de un decir lego en el antes. tema. Claro, me vas a Lo que hacer yo le reír. decía, que cuando se trata de estos delitos, y el caso de Nuremberg es uno, seguramente en Ruanda también es similar, Claro, a Ruanda me refería. hay que darle, claro, por eso me di cuenta, hay que darle vuelta un poco al derecho para adaptarlo a las circunstancias e impedir la impunidad. Bueno, Qué importante lo que está diciendo Sapsay. Hay que impedir la impunidad, buscarle esa la es la vuelta al clave. derecho para impedir la impunidad. Bueno, Me en gustó eso. Nuremberg yo le Está muy decía, bien eso. se aplicó una ley que no estaba vigente en el momento que ocurrieron los hechos, pero se lo hizo porque se consideró que era tan tremendo lo que había ocurrido que no podía quedar impune. Claro. Entonces se cambió una regla importantísima, la irretroactividad de la ley penal, y fue aceptado por todos. En Ruanda pasó otro tanto. Y acá, curiosamente, más allá de que si usted lee, sobre todo si es abogado, el fallo de la mayoría, mejor dicho, el fallo de Hayton y Rosenkrantz y el de Rosati, están muy bien construidos. Desde la legalidad pura no se los puede tocar, por eso no me extraña que muchos juristas dijeron que era bueno. Pero respecto de lo que yo le explicaba de materia penal y en materia de delitos de lesa humanidad, en lugar de haber dado la vuelta para ver de qué manera no permito que esto ocurra y de alguna manera imponer la impunidad, hicieron lo contrario. Se atuvieron a una interpretación fría de la ley. Claro, Es claro. decir, Le faltó el nada Código más y Penal nada habla de la menos ley penal que más benigna, está en el humanidad. artículo 2, esto es ley penal Humanidad. más benigna. Yo, si no aplico el derecho, estoy destruyendo el Estado de Derecho, para resumir, ¿no? A ver, Pero si no bueno, estoy ahí están aplicando el asimilando derecho, los delitos estoy comunes a los de lesa humanidad. Ese ignorando artículo el no se Estado de refiere a Derecho. los delitos de lesa humanidad. Yo le agradezco muchísimo, Daniel, que nos ayude a pensar no solamente en voz alta, que nos enseñe tanto. Le doy un Bueno, abrazo, le digo buen domingo y nos gracias, fue un estamos placer hablar encontrando con usted, siempre. Horacio. Muchísimas gracias, doctor. Adiós. Muchísimas gracias. Qué lección, ¿eh? 10 y 20 de la mañana. Voy a repasarlo todo el tiempo lo que nos enseñó. Ya vengo.